Cenepred emite trimestralmente los escenarios de riesgo, tanto por inundaciones, movimientos en masa, a los gobiernos regionales. Es así que de enero, todo el mes de enero ha remitido cerca de 5,000 correos, de los cuales solo el 4% han sido visualizados por los gobiernos regionales y locales a efectos que puedan adoptar medidas preventivas, medidas de preparación ante el impacto. Estamos enlazados ahora con Russell Ceballos, el representante de la adjuntía, se llama, ¿no es cierto?, para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. Acabamos de estar hablando sobre el tema de las lluvias desde el punto de vista de la previsión, y la previsión lamentablemente es que esto va a continuar ya, incluso en lo inmediato. Hoy y mañana va a llover intensamente en diversos lugares del país, y uno de ellos es las alturas y la Sierra de Lima. Y la situación en Yauyos, ustedes han estado haciendo un seguimiento a la situación en Yauyos, entiendo. Así es. Previamente, la Defensoría lamenta por la pérdida de vidas en Secocha a consecuencia del deslizamiento. Como lo ha mencionado en la anterior entrevista, el conocimiento de riesgo es fundamental. Cenepred emite trimestralmente los escenarios de riesgo, tanto por inundaciones, movimientos en masa, a los gobiernos regionales. Es así que de enero, todo el mes de enero ha remitido cerca de 5,000 correos, de los cuales solo el 4% han sido visualizados por los gobiernos regionales y locales a efectos que puedan adoptar medidas preventivas, medidas de preparación ante el impacto. Pero podemos detenernos un ratito, Russell, por favor. Sí. Es decir, Cenepred ha notificado sobre riesgo y ni siquiera han abierto los reportes, es lo que me está diciendo. O sea, no se han enterado porque no han leído el informe. Así es. ¡Qué barbaridad! Exitosa. Justamente la Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones a estos niveles de gobierno a efectos que puedan visualizar y adoptar las medidas que corresponden en base a esta información, que es de suma relevancia. Los escenarios de riesgo comprende la información del CENAMI, climatológica, y adicionalmente la población que estaría en alto riesgo, vulnerable, las instituciones educativas, establecimientos de salud, es decir, información detallada, que justamente en base a esta información se deben adoptar las medidas de preparación ante el impacto de las lluvias intensas y los eventos asociados, como son los deslizamientos. Ahora, el tema, pero lo que nos está diciendo es bien grave, ¿no? Porque si de repente ocurre un fenómeno como el de Secocha, es altamente probable entonces que Cenepred haya advertido sobre las consecuencias que iba a tener la intensidad de lluvias en una serie de lugares que ya está claramente determinado como puntos de riesgo, ¿no es cierto? Como zonas críticas. Y es altamente probable que esa información se tuviera. Entonces de repente dice, uy, se nos vino el hueco ya, pero yo te avisé hace 2 meses que esto podía pasar. Y ni te enteraste porque no abriste el correo electrónico en el gobierno regional o local. Qué cosa increíble lo que nos está diciendo, señor Ceballos. Exacto. Justamente hace una distinción, inclusive una diferencia el Cenepred por movimientos en masa, que esto incluye los huaicos, deslizamientos, y por inundaciones. Emite trimestralmente con un tiempo de anticipación para que se puedan tomar medidas preventivas. También emite estos escenarios de riesgo por avisos meteorológicos con una vigencia de 5 días. Exitosa. Ahí se deben adoptar medidas de preparación inmediata. Entonces tenemos 2 tipos de escenarios de riesgos emitidos. Y en este grupo, como lo he mencionado, justamente el 4%, alrededor de 180 gobiernos locales y algunos regionales han visualizado esta información. Qué barbaridad, sinceramente. Ahora, el tema es que, señor Ceballos, lo que estamos, estamos enfrentados acá a 2 temas, ¿no es cierto? Uno, que es la respuesta a la urgencia. Y lo segundo es
por Dios, se repite todos los años, ¿no es cierto? Con mayor y menor intensidad, todos los años, más o menos en los mismos lugares. Está claro, el CNEPRED está marcado cuáles son las zonas de riesgo y a partir de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? En términos de obras de ingeniería, de canalización, de almacenamiento de agua, de desplazamiento de poblaciones. Esas son tareas, digamos, de largo plazo, pero con respecto a la emergencia, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen de la respuesta que se ha tenido? Ahí habría que diferenciar los distritos que aún no han sido afectados porque el evento va migrando, los distritos que han sido afectados y los distritos siendo afectados se han declarado en estado de emergencia, alrededor de 175. En el primer grupo, que no han sido declarados en estado, que todavía no han sido afectados, se pueden adoptar medidas de prevención, medidas de preparación. Cuando son afectados, corresponde la respuesta, garantizar la ayuda humanitaria, las acciones de rehabilitación, el restablecimiento de los servicios a nivel del gobierno local, gobierno regional. Cuando se declara el estado de emergencia, intervienen los 3 niveles de gobierno. Exitosa. No le exime al gobierno local. Tenemos al gobierno regional y los sectores para atender la emergencia. En principio, la asistencia humanitaria, al cual hacemos seguimiento permanentemente cuando se da un evento, el restablecimiento de estos servicios. Entonces, el flujo de fondos, apertura esta declaratoria de estado de emergencia, las modificaciones presupuestarias, que INDECI pueda reabastecer los almacenes de los gobiernos regionales y a través de ellos se pueda distribuir a toda la población afectada y damnificada. En el caso de Camaná tenemos más de 4.000 personas afectadas, de acuerdo al reporte del INDECI de las 6 de la mañana, y más de 1.000 viviendas afectadas. Entonces, en estos casos, como ha sido declarado el estado de emergencia, la intervención es de los 3 niveles de gobierno con énfasis en la asistencia humanitaria. Claro, ahora, el tema es que acá se nos ha mezclado todo, ¿no es cierto? Porque estamos en medio de una crisis social y normalmente cuando ha habido eventos como los que estamos enfrentando, que además están por todos lados, ¿no? O sea, ahorita hay un problema en Yauyos, pero hay un problema también en varios puntos en Arequipa, en Puno, por todos lados. Y el anuncio que acaban de hacer de Senami es que vienen lluvias muy intensas en la selva. O sea que tenemos que estar preparados para la manera como se produce la afectación en la selva, que son los desbordes más bien, más que los huaicos, ¿no? Por las características del terreno. Y el problema es que tenemos ocupadas a nuestras Fuerzas Armadas en la protesta social, ¿no? Cuando normalmente las Fuerzas Armadas han cumplido un papel muy importante para enfrentar estas situaciones, ¿no? Exacto, las Fuerzas Armadas son entidades de primera respuesta. Cuando se presenta el impacto, no se requiere una declaratoria de estado de emergencia por estas entidades. Tenemos la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el sector salud, el MIDIS, el Ministerio de la Mujer, que tienen que constituirse a estas zonas afectadas, como yo le he mencionado, sin que se declare el estado de emergencia. Un aspecto importante a considerar es también la ejecución del gasto. El 2022, los gobiernos regionales ejecutaron el gasto hasta el 69% en promedio. Sin embargo, en la región de Pasco únicamente se ejecutó el gasto en 28%. Como vemos, se han dejado de hacer medidas de prevención, preparación para esta respuesta. No, claro, cuando uno se pregunta ¿y por qué no gastaron? Y ahora estamos viendo las razones, ¿no? O las consecuencias de no haber gastado adecuadamente. Una pregunta final, señor Ceballos. ¿Ya se sabe cuántas personas fallecieron en Secocha? De acuerdo al reporte del COEN INDECI, a las 6 de la mañana registran 16 personas fallecidas. Ahora, el problema es que hay, eso por las características de las actividades ahí, de la minería informal, hay mucha gente que no está identificada, ¿no? Y hay gente que se ha declarado desaparecida. ¿Ustedes tienen un reporte sobre el número de desaparecidos? Igualmente señalan que alrededor de 20 personas son las desaparecidas. O sea que eso podría significar que prácticamente se duplica el número de fallecidos.
Lo que hay que ver es, en cuanto a fallecidos, lógico, de acuerdo a la intensificación de la búsqueda y el rescate. Segundo, en este tipo de eventos se presenta el incremento también de personas afectadas y de viviendas afectadas. Es un primer reporte donde cerca de 4.000 personas se establece que han sido afectadas. Lo importante sería que se haga una distinción en el grupo de afectados y en el grupo de damnificados. Sí, señor Ceballos, le agradezco mucho por la comunicación. Lamentablemente tenemos que ir a un corte comercial, pero la información que nos ha dado es realmente valiosa, significativa y debería llamarnos la atención sobre todas las correcciones que tenemos que hacer. Es increíble que Cenepred haya emitido más de 5.000 correos electrónicos dando advertencias, dando indicaciones para que las autoridades actúen en consecuencia y se preparen para lo que viene, y solo, ¿cuánto es? El 4% de los correos electrónicos han sido abiertos, o sea, ni siquiera se han enterado de lo que se les venía. Entonces, ¿para qué tenemos organismos técnicos si ni siquiera vamos a reaccionar o a tomar en cuenta sus indicaciones y recomendaciones? En fin.